Como están amigos, hoy les traigo el resumen del capítulo 70 de La venganza del sabueso del clan de la espada. Anteriormente, Set intentaba devorar a Pomeranian, pero antes de que eso pasara, Osiris aparece, que le preguntaba dónde estaba la niñera de Pomeranian y qué estaba haciendo en ese lugar. Su aparición había hecho que Set se moleste. Pomeranian saluda a su tío Osiris y Set le dice que no había ninguna niñera cuando vino. Solo estaba cuidando a Pomeranian, ya que estaba sola. Osiris le dice que, si su padre Hugo se entera, se enojaría mucho, así que sería mejor mantenerlo en secreto de su padre. Esto resultó ser una gran idea para Set. Además, Osiris le recuerda que debería volver a su entrenamiento aislado, pero Set le dice que sería mejor volver la siguiente semana. Mientras pensaba que un día, mataría a Osiris con sus propias manos. Pero Osiris no era estúpido, y estaba sospechando de su decisión. Mientras le toca su brazo, le dice que se estaba esforzando mucho, y si necesitaba ayuda, debería buscarlo en cualquier momento. Esto era aún más molesto para Set, ya que su hermano mayor se estaba preocupando por él. Por su culpa fue perseguido por su padre, Hugo. Todo porque lo compararon con Osiris, que era un genio. Incluso si su hermano Osiris no existiera, seguramente lo compararían con otros. En medio de sus pensamientos, Osiris lo hace reaccionar. Entonces el demonio se da cuenta que los remanentes de la memoria de Set aún estaban presentes. Así que decide retirarse, dejando a Osiris a cargo de Pomeranian. Esto fue incómodo para Osiris, ya que era la primera vez que le dijo a su hermano menor que estaba preocupado. Como el hermano mayor, era natural que se parezca a la cabeza de la familia, así criaron a Osiris. Así, tuvo que vivir a espaldas de su padre de corazón frío. Pero incluso su padre, ahora podía expresar emociones. Así que se preguntaba, si no estaría bien vivir expresando las emociones incómodas que existían dentro de él. Y todo era gracias a su sobrina, gracias al hecho que llegó al clan Baskerville. Más tarde, Set fue a su cueva secreta. Esto era aún más molesto. Desde el día que le presentaron a la nieta de Hugo, no se había apartado del lado de Pomeranian. Ahora, no podía deshacerse de su estúpida nieta. Había tenido la oportunidad para matarla, si tan solo su hermano Osiris no hubiera intervenido, seguramente ya estaría muerta. Pero no era el momento para lamentarse, claramente tendría más oportunidades. Además, quedaba mucho tiempo hasta que se abra la puerta, no había necesidad de apresurarse. También era más efectivo matar a Hugo cuando valoren más a Pomeranian. Pero aún no sabía cómo deshacerse de su nieta cuando llegase el momento. Se preguntaba si debería darle veneno como a la esposa de Hugo, Roxana, para hacer que parezca que murió debido a una enfermedad. O quizá utilizar a los bárbaros como lo hizo con su hija, Penélope. Las dos opciones no estaban mal, pero ahora, debía matar a Pomeranian de una manera más cruel que antes. En ese momento, Bichir estaba fuera de la cueva, con un ataque de su espada Belcebú, logra romper la barrera que Set puso. Esto había alertado a Set, era imposible que existiera una grieta en su barrera. Pero ahora, alguien había logrado atravesarla, se preguntaba quién mierda era esa persona. Y en medio de la oscuridad, Bichir se acercaba. Había venido a visitarlo, tal como se lo había prometido. Al ver que era su hermano, Set le preguntaba cómo había llegado a ese lugar. Bichir le dice que lo estuvo siguiendo desde que llegó al banquete de la familia Baskerville. Pero no se había dado cuenta, ya que estaba pensando demasiado. Esto había asustado a Set, no entendía cómo un graduado intermedio había roto su barrera. Además, la razón por la que lo había seguido, claramente Bichir conocía su verdadera identidad. Al ver los huesos de las víctimas de Set, le decía que claramente la repentina visita de su hermano menor lo hizo pensar mucho. Además, ¿qué estaba haciendo en un lugar tan desagradable? Si era el demonio culpable de las desapariciones de niños en la ciudad Underdog. Esto había provocado una risa en Set, claramente su hermano ya lo sabía todo. Pero tenía intriga, ¿cómo es que se enteró de todo eso? Al ver su expresión, claramente Set ya no tenía intención de ocultar su verdadera identidad. Pero no había razón para ocultarlo en primer lugar, además, en ese lugar nadie podía verlo.
Tampoco sabía qué tipo de confianza tenía Bichir para venir solo a ese lugar sin un arma. Así que todo lo que tenía que hacer era matarlo en ese lugar donde nadie lo encontraría. Le causaba tanta gracia haber matado a su hermano menor. En eso, Bichir le preguntaba por qué estaba sonriendo. Seth aún no lo había entendido, pero al ver su brazo, este ya estaba mutilado. Bichir había demostrado ser más rápido con la espada que Seth. Pero Seth no entendía de dónde sacó esa espada, además, podía sentir un dolor como si su alma hubiese sido cortada más allá de su cuerpo. Pero claro, no podía ser esa arma. Pero al observarla, se da cuenta que sus pensamientos eran correctos. Era Belcebú, la espada de la gula, mientras le preguntaba cómo es que tiene los restos de la antigua constelación maligna, el señor de las moscas. Como era de esperar, claramente un demonio sabía mejor que nadie sobre otros demonios. No era Seth, sino uno de los 10 demonios que vinieron al mundo humano para abrir la puerta al mundo de los demonios. Preguntando si era correcto decir que era uno de los 10 cadáveres superiores. Molesto, el demonio le preguntaba cómo sabía esas cosas. Pero al observarlo bien, le pregunta cómo es que un alma joven como la de Bichir podía oler a la sangre de su gente. ¿Acaso has estado en el infierno? Ese demonio fue el que lo acusó falsamente antes de regresar, pero no bastó con dejarse engañar por Seth. También pensó que este era su benefactor. Y al final, fue ejecutado por su culpa. Pero ahora, el demonio debía despertar, ya que no debería soñar con una muerte pacífica. Gracias por llegar al final del video. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir.